cuando dije: «Oh, ya sabes, ella simplemente hizo esa brillante versión de esa canción de baile». Y ellos dijeron: «¿Qué canción de baile?» «Jim Buddies», de Jim Buddies. Y hay algunos sketches, y en realidad termina con ellos haciéndose operaciones de agrandamiento de pene. Antes de convertirse en un autor de bestsellers para niños, David Williams era solo un niño descarado de Banstead. A lo largo de los años, ha sido comediante, juez de televisión, escritor y creador de titulares. Siempre sorprendiendo a la gente. A veces es salvaje y escandaloso. Otras veces dulce y reflexivo. Ya sea que la gente lo ame o lo encuentre demasiado, ha construido una carrera haciendo reír a la gente e intentando cosas nuevas. Detrás de todos los personajes y la fama hay una historia sobre recuperarse y usar el humor para conectar con los demás. La vida temprana, la televisión y la carrera de escritor de David. David Williams no siempre fue un autor de bestsellers o una estrella de televisión. Comenzó su vida como un niño descarado de Banstead, Surrey, que nació en 1971 de un padre ingeniero y una madre técnica de laboratorio. Tenía una gran personalidad incluso a una edad temprana. Era ruidoso, divertido, y siempre estaba listo para actuar. Las obras escolares lo llevaron por primera vez al escenario, e inmediatamente supo que disfrutaba haciendo reír a los demás. Esa chispa lo acompañó durante toda la escuela y hasta la universidad, donde se especializó en teatro y comenzó a construir su futuro en la industria del entretenimiento. David se unió al Teatro Nacional de la Juventud e hizo su licenciatura en la Universidad de Bristol, donde conoció a futuros socios de trabajo y desarrolló su sentido cómico. Una vez que dejó la universidad, cambió legalmente su nombre a Williams para evitar cualquier confusión con otro artista, David Williams. Y ese pequeño cambio fue el comienzo de algo histórico. Inicialmente, ganó popularidad entre el público cuando se asoció con el comediante Matt Lucas. Juntos, crearon Little Britain, una serie de comedia repleta de personajes extravagantes y humor escandaloso. Williams interpretó todos los papeles, desde un asistente político necesitado hasta un tipo que insistía en que era una dama, y el público no se cansaba de él. El programa fue un fenómeno cultural, ganando premios y transmitiéndose en estaciones de televisión de todo el mundo. Era escandaloso, extraño y totalmente indeleble, y catapultó a Williams a la conciencia nacional. Pero era más que un comediante. Además de presentar programas extravagantes y actuar en papeles dramáticos, Williams también fue juez en Britain's Got Talent, donde su comportamiento alocado y su encanto burlón atrajeron a más espectadores. Demostró que podía ser encantadoramente excéntrico y arriesgado al mismo tiempo. Y luego vino el sorprendente giro de los acontecimientos. Williams comenzó a escribir libros para niños. Su primer libro, The Boy in the Dress, fue una historia angustiosa sobre la identidad y la aceptación, y tuvo un gran éxito entre los lectores. A eso le siguieron Mr. Stink, Gangster Granny y Rat Burger, cada uno entrelazando humor descabellado con una emoción real. Sus historias no solo eran divertidas, tenían corazón y sentimiento, y a los niños les encantaban. Los críticos lo compararon con Roald Dahl, quien estamos de acuerdo en que es bastante famoso, y sus libros volaron de las estanterías. Williams desarrolló un imperio literario con el tiempo. Sus libros han sido traducidos a numerosos idiomas y se han vendido más de 50 millones de copias. Ha seguido escribiendo nuevas historias que combinan humor, aventura y calidez, y muchas de sus obras han sido adaptadas para la televisión. Ser descaradamente él mismo ha permitido a David Williams
dominar el arte de contar historias, ya sea haciendo reír a la gente en la pantalla o tocando sus emociones en la imprenta. La vida personal de David. La vida de David Williams no ha sido solo chistes y risas televisivas. También ha tenido algunos momentos realmente difíciles. En 2007, perdió a su padre, Peter, a causa de un agresivo cáncer de hígado, y ha dicho que la tristeza en realidad lo alteró. Lo endureció, pero dejó una cicatriz que cambió la forma en que interpreta la vida. Unos años más tarde, en 2009, David apareció en los tabloides por salir con la modelo Lauren Booth, que tenía 18 años en ese momento. La diferencia de edad era sospechosa, sobre todo teniendo en cuenta que supuestamente se puso en contacto con ella a través de su agencia de modelos. Ese romance fue de corta duración, y en poco tiempo salió con la supermodelo holandesa Lara Stone. Las cosas progresaron rápidamente. En enero de 2010 se casaron, y poco después se casaron en Clara Quays, en Londres. Tuvieron a su hijo, Alfred, en 2013, y residieron en Bells Park, en la antigua casa de Noel Gallagher. Pero en 2015, todo se vino abajo. La pareja había declarado una separación de prueba como resultado de la distancia emocional, y poco después, David solicitó el divorcio por motivos de comportamiento irrazonable. Fue un procedimiento rápido con el decreto, ni siendo emitido al día siguiente, y en 6 semanas el matrimonio terminó. En cuanto a su sexualidad, David nunca ha sentido la necesidad de ser encasillado. Dentro de Little Britain, insinuó ser pansexual, pero no se clasificó a sí mismo. En 2013, le dijo a Radio Times: «Te enamoras del alma, el corazón y el cerebro de alguien». Luego, en 2024, hablando en el podcast Uncomfortable Conversations, dijo que si hubiera crecido en el mundo actual, probablemente diría: «Soy no binario». También compartió que en sus días universitarios usaba faldas, iba a clubes gay y se sentía cómodo en esos espacios. David también ha sido muy sincero sobre sus propios problemas de salud mental. Es bipolar y ha luchado contra la depresión durante décadas. Durante la misión de Ver con Bear Grylls en 2019, describió la depresión como una batalla de larga duración. Incluso su natación en el Canal de la Mancha en 2006 no fue simplemente un truco. Fue su método para recuperar el control y demostrarse algo a sí mismo. Williams ha sido público sobre el duelo, la identidad y la salud mental de una manera que muchas celebridades no lo son. Esa apertura ha ayudado a Shea a eliminar el estigma y demuestra que su vida es mucho más que comedia. El patrimonio neto de David. Muy bien. Aquí está la información sobre la cuenta bancaria de David Williams a partir de 2025. Honestamente, los números están por todas partes. Algunas personas dicen que vale unos modestos 25 millones, mientras que otros están lanzando cifras descabelladas como 275 millones. Sí. Esa es una brecha increíblemente grande. Dependiendo de a quién le preguntes, el dinero de celeb va por lo bajo. Pero luego está People with Money, quien una vez afirmó que ganó 96 millones en un solo año, lo que lo convierte en uno de los comediantes mejor pagados a nivel mundial. ¿De dónde viene todo este dinero? Bueno, de su multifacética carrera que abarca la televisión, la publicación, las presentaciones en vivo y los patrocinios. David es básicamente el Willy Wonka de los libros para niños. Más de 50 millones de copias vendidas en más de 50 idiomas. Así que sabes, no exactamente sufriendo por el dinero allí. Su acuerdo con HarperCollins
Es enorme. Y no olvidemos la mercancía y las adaptaciones aleatorias. Básicamente es una máquina de imprimir dinero en este momento. Y luego está Britain's Got Talent. Williams se sentó en ese panel de jueces durante una década, probablemente ganando más por temporada de lo que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Agregue algunas giras en vivo, el extraño concierto en el escenario, un par de acuerdos de marca y tiene dinero fluyendo desde todas las direcciones. Se cree que posee varias propiedades, incluida una casa en Bells Park, al norte de Londres, anteriormente propiedad del músico Noel Gallagher, además de un Range Rover, BMW, y probablemente un armario lleno de zapatos realmente caros. A pesar de los contratiempos ocasionales en su imagen pública, Williams sigue siendo una figura de altos ingresos en el entretenimiento británico. Su éxito financiero refleja no solo su popularidad en múltiples plataformas de medios, sino también su capacidad para reinventarse desde comediante de sketches hasta autor de bestsellers y figura pública filantrópica. Comentarios despectivos y sexualmente explícitos filtrados. En noviembre de 2022, David Wally, el tipo que básicamente se convirtió en un nombre familiar por ser hilarante y escribir libros para niños, de repente aterriza justo en medio de un huracán de tabloides. Se filtraron transcripciones de las audiciones de Britain's Got Talent en el London Palladium. Pero aquí está el giro. No se trataba de sus payasadas habituales en el escenario. No. Alguien lo capturó fuera de cámara, despotricando con una mezcla de crudeza y, honestamente, cosas que te hacen ser sabio. Básicamente, lo que sucedió fue que llamó a un concursante mayor un coño. Exactamente el tipo de broma que quieres que capte un micrófono extraviado. Se pone peor. Hizo algunos comentarios bastante groseros sobre una concursante. Cosas como: ella cree que quieres follártela, pero no es así. Se me ha puesto un poco dura. Sí, muy elegante. Aparentemente, todo esto se suponía que permanecería detrás de escena. Solo charla de estudio entre tomas, pero el equipo de producción terminó transcribiendo todo. Tal vez los secretos no siempre permanezcan ocultos, especialmente como una celebridad. Una vez que las filtraciones llegaron a la prensa, hubo caos en todas partes. Williams publicó una disculpa pública sobre cómo los comentarios eran conversaciones privadas que nunca debieron compartirse. Trató de restarle importancia diciendo que eran bromas y que no quería ni hacer daño. No importó. La reacción fue instantánea y brutal. La gente no se creía la defensa de «solo bromeaba», especialmente porque los jueces tienen todo el poder y los concursantes están básicamente a su merced. Todo se sintió bastante asqueroso independientemente de cómo lo veas. Entonces comienza la discusión más amplia. ¿Cuál es el trato real de los concursantes en los programas de talentos? ¿Qué distingue el humor atrevido del acoso absoluto? Más tarde ese año, Williams, que había sido juez durante más de 10 años, renunció. No fue despedido públicamente, pero todo el mundo sabía por qué se había ido. No era particularmente misterioso. Siguiendo adelante. En 2023, Williams arremete contra los creadores del programa, Fremantle Media, diciendo que arruinaron por completo la forma en que manejaron su información personal y destruyeron su carrera. Afirmó que la filtración lo devastó tanto financiera como emocionalmente. Perdió apariciones en televisión, contratos de libros y todo lo demás. Para un tipo que siempre ha bailado en esa línea entre descarado y encantador, esta fue una dura llamada de atención.
Todo el lío no solo puso la reputación de Williams en tela de juicio, sino que también hizo que todos reconsideraran qué tipo de bromas se permiten en el entretenimiento en estos días. Williams siempre se las arregló para salir de situaciones difíciles antes. Pero esta vez, el daño fue más profundo. No solo para él, sino para toda la cultura desordenada que dejó que esto pasara en primer lugar. Salida de VGT y consecuencias. Después de una década como juez, Williams renunció tras la filtración de transcripciones que lo capturaron haciendo comentarios sexualmente explícitos y despectivos sobre los concursantes durante momentos fuera de cámara en 2020. Informes de Metro y titulares británicos dicen que una oferta de 1 millón de libras para que Williams regresara para la temporada 2023 fue retirada a raíz de la controversia. Su salida allanó el camino para que Bruno Tonioli se uniera al panel, lo que indica un cambio en el tono y la alineación del programa. Pero Williams no solo se marchó, tomó acciones legales. En una demanda ante el Tribunal Superior presentada bajo su nombre legal, David Edward Williams acusó a Fremantle Media, la productora detrás de VGT, de violar las leyes de protección de datos del Reino Unido y de hacer un mal uso de información privada. Afirmó que la filtración le había causado angustia emocional, daño a la reputación y pérdida financiera, incluido el colapso de múltiples acuerdos de medios y publicaciones. El caso captó mucha atención debido a su alto perfil y las preguntas más amplias que planteó con respecto a la responsabilidad y la privacidad en el sector del entretenimiento. Al principio, Williams exigió 10 millones de libras esterlinas en daños y perjuicios, alegando que las declaraciones filtradas, que fueron grabadas por micrófonos de estudio y transcritas por empleados, no deberían haberse hecho públicas. El caso se resolvió fuera de los tribunales por 5 millones de libras esterlinas en noviembre de 2023. Además de disculparse formalmente, Fremantle se comprometió a revisar sus procedimientos internos para la gestión de grabaciones tras bambalinas. La salida de Williams de VGT marcó un punto de inflexión en su carrera. Una vez un elemento fijo de la televisión de los sábados por la noche, ahora se erigía como una advertencia sobre el costo de los comentarios improvisados en una era de mayor escrutinio. Las consecuencias no fueron solo profesionales, fueron personales, legales y profundamente públicos. Impacto en la salud mental. La furia por la filtración de la transcripción de Britain's Got Talent no solo puso fin a David Williams como juez. Creó una emergencia de salud mental horriblemente personal y deteriorante. En documentos judiciales presentados en su demanda contra Fremantle Media, Williams declaró que se había deprimido gravemente, había estado plagado de insomnio y había contemplado quitarse la vida. Un informe psiquiátrico presentado ante el Tribunal Superior describió el impacto como profundo y muy preocupante, y declaró que a Williams se le estaban recetando cantidades de medicación mayores que nunca antes en su atención. El daño emocional no fue solo por la protesta pública. Este fue un problema de traición. Williams acusó a Fremantle de grabar y guardar en secreto conversaciones privadas fuera del micrófono que él asumió que no estaban siendo grabadas. Eran reflexiones íntimas sobre la adicción, el fallecimiento de su padre y el fracaso de su matrimonio. Había asumido que estas conversaciones eran privadas, habladas solo entre pausas de filmación. En cambio, fueron escritas y guardadas, y finalmente se hicieron públicas. Williams recordó sentirse mortificado y expuesto con la filtración, despojándolo de su confianza y su autorrespeto artístico.
Afirmó que la experiencia le robó su sentido del humor. Lo peor que podría pasarle a una persona cuya vida depende del humor y la actuación. El daño psicológico fue seguido por consecuencias profesionales. Las reservas de televisión fueron canceladas, los contratos de libros fueron rescindidos y sus ganancias fueron severamente limitadas. A pesar de que la demanda alcanzó un acuerdo de 5 millones, Williams afirmó que el daño emocional continuó mucho después de la corte. El escándalo fue un amargo recordatorio del precio para los individuos de la vergüenza pública y la fragilidad de la salud mental cuando se pone en el centro de atención. Para Williams, el daño no fue solo a su reputación. Fue profundamente personal, afectando su salud, su trabajo y su confianza en la industria que ayudó a construir. Acuerdo con la productora. David Williams llegó a un acuerdo formal con Fremantle, la productora detrás de Britain's Got Talent, en noviembre de 2023, luego de una pelea judicial muy pública que fue provocada por la publicación de comentarios fuera de cámara realizados durante las audiciones de 2020. Las transcripciones filtradas publicadas en 2022 incluían comentarios sexualmente sugestivos e insultantes que dejaron al público indignado y, en última instancia, llevaron a Williams a renunciar al programa después de 10 años como juez. Williams demandó a Fremantle en su propio nombre legal, David Edward Williams, por uso indebido de información privada y violación de la legislación de protección de datos del Reino Unido. Afirmó que su micrófono se había quedado accidentalmente encendido durante los descansos y había grabado conversaciones íntimas que nunca se pretendieron transmitir públicamente. Las grabaciones, afirmó, habían causado una grave angustia emocional y daño a su reputación, incluida la cancelación de acuerdos de medios y publicaciones. El caso fue resuelto por Metro bajo un acuerdo amistoso con Fremantle, emitiendo una disculpa pública y proporcionando un acuerdo de daños y perjuicios de 7 cifras. La cifra no fue revelada, pero fue de millones según los informes. Fremantle reconoció la angustia e inconvenientes causados al personal por la filtración y acordó reconsiderar sus propias prácticas internas para las grabaciones entre bastidores y el manejo de datos. El acuerdo marcó el cierre de un capítulo difícil en la carrera de Williams, con Fremantle expresando gratitud por sus contribuciones al programa, como señaló The Sun. Aunque el escándalo ya había cambiado la forma en que era percibido públicamente, el acuerdo permitió a ambas partes dejar atrás el problema con Williams, asegurando el reconocimiento formal del daño causado, y Fremantle haciendo ajustes en un esfuerzo por evitar incidentes similares en el futuro. Otra reacción violenta por el sketch de Hide the Sausage. Además de la controversia sobre Britain's Got Talent, David Williams volvió a ser noticia por las críticas sobre un viejo sketch de la gira en vivo de Little Britain, que resurgió. Actuado en 2006, pero transmitido en 2007, el sketch presentaba a Williams como un animador infantil maquillado que había sido un agresor sexual. Como parte de la broma, el personaje jugaba a Hide the Sausage, que otros descubrirían como altamente inapropiado y espantoso. Aunque el sketch estaba en un programa de comedia en vivo infame por su humor negro, mientras estaba en vivo, su reactivación en 2020 atrajo una nueva reacción violenta. La intención y el tono del material fueron criticados por el público y los críticos por igual, como cruzar la línea de la sátira a otra forma de algo perturbador. La presentación del personaje de ser un artista caído, que tenía algo que ver con ser sugerente, fue ofensiva para muchos. Little Britain se había enfrentado a críticas antes. Pero cuando el sketch de Hide the Sausage resurgió,
trajo nueva atención al trabajo anterior de David Williams, la gente comenzó a mirar hacia atrás a sus actuaciones más antiguas, con una mirada más crítica. Especialmente porque esto sucedió al mismo tiempo que la filtración de la transcripción de Britain's Got Talent. El momento hizo que la reacción fuera aún más fuerte. No hubo ninguna respuesta oficial al hecho de que el sketch se compartiera nuevamente, pero mostró cómo las cosas del pasado pueden regresar y dar forma a la opinión pública. Lo que una vez fue solo parte de una gira de comedia en vivo, de repente se convirtió en un tema de conversación sobre dónde debería trazar la línea la comedia y cómo se responsabiliza a los artistas por su trabajo incluso años después. Críticas adicionales de 2025. David Williams fue objeto de nuevas críticas en 2025 tras las acusaciones de mal gusto durante la filmación de un episodio del especial navideño de la BBC, Would I Lie to You? Según la información disponible públicamente, Williams supuestamente realizó saludos nazis durante la grabación del episodio, algo que generó una controversia inmediata tanto dentro de la industria como entre el público en general. La acción, considerada ofensiva por muchos y cargada de bagaje histórico, planteó interrogantes sobre la aceptabilidad de tal comportamiento en un entorno de entretenimiento convencional. La BBC actuó rápidamente en respuesta al incidente. Aunque el incidente había sido grabado como parte de la programación navideña de la cadena, la emisora finalmente optó por no transmitir las imágenes, esencialmente retirando el segmento de su programación navideña. La acción demostró la gravedad con la que la BBC trató la controversia y actuó como una clara declaración de condena contra el contenido que pudiera interpretarse como glorificación o trivialización de la iconografía fascista. Williams, quien ya lo había hecho para llamar la atención debido a controversias pasadas, como la filtración del guión de Britain's Got Talent y los sketches repetidos de Little Britain, volvió a ser noticia. El momento de esta nueva crítica jugó un papel en la creciente reevaluación de su perfil público y su legado cómico. Aunque Williams siempre ha sido conocido por superar los límites en sus actos, este incidente en particular fue ampliamente visto como cruzar la línea, especialmente con respecto a la sensibilidad del contexto histórico de las imágenes nazis. La decisión de la BBC de no transmitir las imágenes provocó una respuesta dividida. Mientras que algunos elogiaron a la cadena por actuar con rapidez, otros cuestionaron cómo este tipo de comportamiento había quedado escapado aquí a la censura en el set durante la producción antes de ser corregido. El escándalo reabrió los argumentos sobre el control editorial, la responsabilidad de los artistas y los estándares cambiantes de aceptabilidad en la radiodifusión pública. Para Williams, el episodio fue otro episodio de agitación en su carrera, habiendo ya experimentado la reacción violenta de las batallas legales y la indignación popular. Este nuevo escándalo solo se sumó al problema de su complicada relación con los principales medios de comunicación. También subrayó el dilema de los artistas cuyo trabajo anterior y presente está más sujeto a ser cuestionado en una era cada vez más socialmente consciente. Hasta la fecha, no se ha citado en la fuente ninguna declaración pública de Williams con respecto al incidente de Would I Lie to You. Sin embargo, la retención de las imágenes por parte de la BBC dice mucho sobre el impacto del incidente y cómo dará forma a las opiniones de la gente en el futuro. Otras obras de David. Ahora, además de ser comediante y escribir libros para niños, David también estaba metido en el teatro. Comenzó en el escenario en 2008, protagonizando junto a Michael Gambon la obra de Harold Pinter, No Man's Land, en Dublín.
Ese espectáculo terminó en Londres, e incluso Pinter vino a verlo, lo cual honestamente con ustedes es un poco de negociación. Y en 2013, Williams está haciendo el payaso como Bottom en Sueño, de una noche de verano con Titania interpretada por Sheridan Smith. Ah, y en 2014 apareció de la nada en el O2 Arena para interrumpir el espectáculo en vivo de Monty Python, saltando a su sketch de chantaje como si fuera su hábitat natural. Sin embargo, no se trata solo de trabajo frente a la cámara. Williams también ha probado suerte en la escritura de guiones. Durante un tiempo, estuvo listo para coescribir Shadows, una película animada para DreamWorks con Edgar Wright. Sin embargo, eso nunca se completó debido a que algún hipo de estudio. Pero bueno, al menos lo intentó. Luego, en 2018, apareció en el video de seguridad de British Airways, Comic Relief, bromeando con chalecos salvavidas en su propio estilo inigualable. Y eso todavía está en su avión. Así que mantén los ojos abiertos la próxima vez que vueles con Bea. Y ni siquiera me hagan empezar con sus acrobacias benéficas. El hombre es una máquina. Ha presentado trabajos de Sport Relief y Comic Relief, codeándose con gente como Miranda Hart, Gary Elker y Dana McCall. Pero las cosas que te dejan boquiabierto son sus desafíos corporales. Nadó el Canal de la Mancha en 10 horas en 2006 y recaudó más de 1 millón de libras al hacerlo. Unos años después, nadó el Estrecho de Gibraltar. Luego recorrió el Reino Unido en bicicleta en 2010, todas las lesiones incluidas, y la cosa más descabellada que jamás hizo fue en 2011. Williams nadó 140 millas a lo largo del río Támesis. Recaudó más de 2 millones de libras, pero se destrozó por completo mientras tanto. Gardiasis, daño espinal. Todo tuvo que ser operado en 2013. Pero en serio, el tipo simplemente no se rinde. Si hay una lista de celebridades en el Reino Unido que se esfuerzan al máximo por la caridad, Williams está en la parte superior, ondeando una gran bandera. Alcance internacional e influencia global. La influencia de David Williams se extiende mucho más allá de la televisión y la publicación británicas. En 2022, se unió al panel de jueces de Australia's Got Talent, llevando su mezcla característica de humor excéntrico y calidez a una nueva audiencia. Su presencia en el programa fue bien recibida, lo que demuestra que sus instintos cómicos y su personalidad se traducen a través de las culturas. Williams también ha aparecido en festivales literarios internacionales, incluidos eventos en Nueva Zelanda y Europa continental, donde ha hablado sobre narración de cuentos, creatividad y conexión con jóvenes lectores. Sus sesiones a menudo atraen a grandes multitudes, especialmente de educadores y padres que aprecian su capacidad para combinar el humor con la profundidad emocional. Sus especiales de televisión basados en libros para niños como Gangster Granny y Mr. Stink se han transmitido en varios países, a menudo adaptados con actores de voz locales y ajustes culturales para adaptarse a las audiencias regionales. Estas adaptaciones muestran cómo sus historias, aunque arraigadas en entornos británicos, transmiten temas universales que resuenan a nivel mundial. Incluso su presencia en las redes sociales refleja el compromiso internacional. Fans de todo el mundo interactúan con sus publicaciones, comparten obras de arte inspiradas en sus personajes y comentan en varios idiomas. Williams a menudo responde con humor y gratitud, reforzando su accesibilidad y atractivo global. Ya sea a través de apariciones en los medios, adaptaciones de libros o charlas en festivales, Williams se ha labrado una reputación como un narrador
que conecta a través de las fronteras y no solo a través del lenguaje, sino a través de experiencias y emociones compartidas. ¿Por qué David realmente fue a la cárcel? En 2023, David Williams convirtió lo que podría haber sido un desastre de viaje en una clase magistral de comedia. Mientras se dirigía a Venecia para un fin de semana tranquilo, accidentalmente empacó el pasaporte equivocado. Williams tiene 2 pasaportes y tomó el que había expirado. Heathrow lo dejó pasar como si nada, sin hacer preguntas. Pero cuando aterrizó en Italia, la policía fronteriza no se lo tomó a la ligera. Detectaron el documento vencido y lo escoltaron rápidamente a una celda de detención. Sin drama, sin gritos, solo burocracia en su forma más brutal. Williams pasó 7 horas en esa celda, sin llamada telefónica, sin comida caliente, solo un vaso de agua y una computadora portátil completamente cargada. La mayoría de la gente estaría caminando de un lado a otro, sudando balas o rogando que los dejaran salir. Williams, él comenzó a escribir. Mientras estaba encerrado, Williams no solo escribió al azar. Estaba trabajando en su libro para niños, The Blunders, que se lanzó poco después del incidente. De hecho, se involucró tanto que luego bromeó diciendo que estaba destripado cuando lo dejaron salir porque no había terminado su trabajo. Solo él podría convertir un error de pasaporte en un retiro de escritor. Compartió toda la historia en el Henley Literary Festival durante una sesión de preguntas y respuestas con niños. Cuando le preguntaron dónde le gusta escribir, su respuesta inexpresiva, celda de prisión italiana, obviamente hizo que la casa se viniera abajo. Williams también discutió el incidente en el Reign de ITV en mayo de 2024, describiendo el trato como realmente feroz y admitiendo que los oficiales le estaban gritando. A pesar del estrés, dijo que la experiencia le pareció extrañamente calmante, probablemente porque comenzó a escribir. Poesía que fue el clásico Williams, autocrítico, absurdo y de alguna manera encantador. La anécdota rápidamente llegó a los titulares con fanáticos y medios por igual, amando la idea de un autor de bestsellers, encontrando la felicidad creativa en una celda de detención. Y lo más importante, Williams no fue arrestado. No hubo cargos criminales, solo un hipo procesal. Fue liberado el mismo día y continuó su viaje, probablemente con ambos pasaportes revisados 2 veces esta vez. Todo el episodio agregó otra capa a su peculiar personalidad pública. Parte jet-setter, parte fugitivo accidental y siempre listo para convertir el caos en comedia. Gracias por ver. Si disfrutaste este video, dale un pulgar arriba, presiona ese botón de suscripción y activa las notificaciones para que no te pierdas lo que viene a continuación. Si tienes pensamientos, preguntas o algo que nos perdimos, déjalo en los comentarios. Nos encantaría saber de ti.